días. Siendo las 8 de la mañana con 40 minutos, el 19 de mayo del 2023, se va a realizar la vista de la causa en el expediente 016-2014, seguido contra el acusado o el sentenciado Urresti Helera Daniel Belisario por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato, en agravio de Bustillo Saavedra y otro. La tercera sala penal transitoria liquidadora de la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada, como tienen conocimiento, está integrada por los jueces superiores Santillán Tuesta, Mendoza Ayma y Maguiña Castro. Bien, señor relator, informe sobre la vista de la causa. Muy buenos días, señores magistrados. Vista de la causa respecto de la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena presentado por la defensa técnica del sentenciado Daniel Belisario Urresti Helera, respecto de la condena de 12 años de pena privativa de libertad impuesta a su patrocinado en el proceso seguido en su contra por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato bajo circunstancias agravadas de alevosía en agravio de Hugo Bustillo Saavedra y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato en agravio de Eduardo Jenny Rojas Arce. Suspensión que deberá hacerse efectiva hasta que la Corte Suprema de Justicia de la República se pronuncie respecto a la nulidad planteada contra la sentencia condenatoria. Asimismo, doy cuenta, señor presidente, se encuentra enlazado en la audiencia el abogado Alexander Leiva Calderón, defensa técnica del señor Urresti Helera. También se encuentra enlazado a la presente audiencia el abogado Luis Alberto Lipa Ochoa, que es abogado de interconsulta del abogado Leiva Calderón. Asimismo, se encuentra el abogado Hernando Cuipal Roldán. También se encuentra presente en la audiencia el abogado Hernán Berranechea, por parte de Comiset. De otro lado, informo, señor presidente, que el día de ayer, 18 de mayo, presentaron un escrito para mejor resolver, en el que textualmente dice lo siguiente: que habiendo sido convocado para la sesión de audiencia de fecha 19 de mayo del presente año, a efecto de debatir la solicitud de suspensión de la ejecución de la condena, cumplen con adjuntar documentación médica de las afecciones a la salud que presenta su patrocinado Daniel Belisario Urresti Helera para mejor resolver. Han adjuntado documentación médica respecto del señor Urresti Helera, que consta de aproximadamente 300 folios, señor presidente. Es todo cuanto informo para esta audiencia. Señor relator, informe respecto al diligenciamiento de las notificaciones a las partes. Bien. Las notificaciones han sido realizadas correctamente, conforme está en la razón dada por Secretaría, que está inserto en el incidente, señor magistrado. Se han notificado todas las partes, sí. Inclusive ha sido notificado al Ministerio Público y que, bueno, no se han hecho presente a esta audiencia. Gracias. Señor abogado del sentenciado. Buenos días, señores magistrados y a todos los presentes. Sí, magistrado. ¿Podría acreditarse, señor abogado? Sí, señor magistrado. El letrado Alexander Leiva Calderón, identificado con CAL 76154, con casilla SINOE 112826, abogado defensor de Daniel Urresti Helera, y con demás datos ya consignados en autos. Asimismo, solicito la acreditación del abogado interconsulta. Continúe, señor abogado de la interconsulta. Sí, señores miembros del tribunal, muy buenos días. Quien habla, Luis Alberto Lipa Ochoa, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 11.125.
interconsulta del letrado Alexander Leiva Calderón para esta sesión de audiencia. Doctor, el señor abogado de la parte civil está presente. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica de la parte civil, el abogado Hernán Barnechea Abarca con CAL 56745 y demás datos ya consignados, señor magistrado. Gracias. El señor Huipal. Señor magistrado, soy el defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Huipal Roldán, con CAL 41039, domicilio judicial Girón Carabaya, 831, oficina 403, cuarto piso. Ha sido la defensa pública notificada por defensa de sistemas. Sí, como usted está notando, doctor Huipal, está presente el abogado del sentenciado, está presente el doctor Leiva Calderón. Más bien le agradecemos por su apersonamiento a esta audiencia. Señor magistrado, ¿podría ser la posibilidad de que me pueda quedar para escuchar el fundamento, por favor? No lo hemos entendido. ¿Podría repetir? ¿Me podrían dar la posibilidad de quedarme para escuchar el fundamento? Sí, claro, esto es una vista de la causa, todas las audiencias. Señor Urresti, diga su nombre completo y su número de DNI. Muy buenos días, señores magistrados, señores abogados. Mi nombre es Daniel Belisario Urresti Helera y mi DNI es el 43863835. Gracias. Señor abogado, ¿puede usted iniciar la exposición? Gracias, señor magistrado. Señores magistrados, como pretensión concreta, venimos a solicitar a ustedes se suspenda provisionalmente la ejecución de la pena impuesta contra Daniel Urresti Helera por 12 años de pena privativa de libertad, en tanto que aún se encuentra pendiente que la sentencia condenatoria emitida por este tribunal sea confirmada por nuestra Corte Suprema de Justicia y se le imponga a mi patrocinado el cumplimiento de las restricciones que ordena este tribunal a fin de cautelar los fines del presente proceso. Y ello en mérito, señores jueces, a las razones que paso a exponer. Si bien es cierto, señores magistrados, el presente proceso penal que se sigue contra el procesado Daniel Urresti Helera, y digo procesado porque conforme la casación 545-2020 de Arequipa, la condición jurídica de condenado se efectiviza recién cuando la condena está firme, mientras tanto, para efectos del derecho a la libertad del imputado, su condición sigue siendo de procesado. Este proceso penal ha sido instaurado y tramitado bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. También es cierto, señores jueces, que al momento en que se emitió sentencia contra Urresti Helera, esto es, el 13 de abril del presente año, se encontraba ya vigente a nivel nacional el Código Procesal Penal del 2004, el mismo que contiene un tratamiento diferenciado respecto a la figura procesal de la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad. Si uno compara, señores jueces, el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales con el inciso segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal, resulta evidente que este último es menos lesivo al contenido esencial de la protección de los derechos fundamentales de un procesado que, estando en libertad, es condenado a una pena efectiva pendiente de ser confirmada por una instancia superior. En este sentido, lo que nosotros venimos a solicitarles, señores jueces superiores, es que se aplique al presente caso la norma procesal más favorable a mi patrocinado. Esto es el inciso segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal del 2004, en razón de que, como ustedes bien conocen, señores jueces, la esencia inquisitiva que tenía impregnado el Código de Procedimientos Penales ha sido totalmente repudiada y desarraigada de nuestro sistema de justicia, dando paso a un sistema garantista acusatorio donde prima la libertad y derechos fundamentales. Y eso se ve claramente reflejado de la comparación de las dos normas que regulan la suspensión de la ejecución de la pena, debiendo recalcar que el inciso segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal no establece un límite penológico para su aplicación y permite, por un lado, dosificar temporalmente la intensidad con la que viene siendo afectada la libertad de Urresti Helera al encontrarse recluido en un establecimiento penitenciario cuando aún se encuentra pendiente que la sentencia condenatoria sea revisada por nuestra Suprema Corte
a través del recurso de nulidad que se ha interpuesto, y por otro lado, cautela la conservación de su estado de salud, ya que debe de tener en cuenta ustedes, señores magistrados, que Daniel Urresti es una persona de 66 años de edad, que ha sido diagnosticado y sufre de las enfermedades de hipertensión, diabetes, reflujo gastroesofágico, metaplasia intestinal gástrica y úlceras gástricas. Y hemos acreditado estas enfermedades con la historia clínica emitida por la Clínica San Pablo, la misma que se ha adjuntado a su colegiado en el escrito presentado de fecha 18 de mayo de este año. Debemos recalcar también que el Código Procesal Penal del 2004 regula en su artículo 7º del título preliminar una salvedad al principio de conservación y coherencia lógica de las normas procesales. Esto es, que la ley procesal referida a derechos individuales que sean más favorables al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. Es decir, se establece un supuesto de retroactividad benigna en materia procesal penal. Habiendo establecido ello, pasaré a pronunciarme, señores magistrados, sobre la fundabilidad del pedido que realiza esta defensa a su superior sala. Lo primero que debemos resaltar en este punto, señores jueces, es que Daniel Urresti ha venido afrontando el presente proceso en libertad desde las etapas iniciales de instrucción en el año 2013, es decir, hace más de 10 años. Y debemos ser enfáticos en señalar en que desde el primer día en que se celebró instrucción hasta que se emitió sentencia condenatoria en su contra el último 13 de abril, Urresti Helera siempre ha demostrado su sujeción a los fines del presente proceso penal, ya sea frente a decisiones favorables, como fue el caso de su absolución en el primer juicio, y aún más frente a decisiones desfavorables, como es el caso de su condena en este segundo juicio. Tanto es así, señores magistrados, que este propio colegiado, en la sentencia emitida, ha reconocido expresamente en el extremo de la determinación de la pena que Urresti Helera se ha sometido siempre a la investigación y al juzgamiento. Y siempre, señores magistrados, mi patrocinado ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado por la presente sala superior, no solo acudiendo a todas las sesiones de los juicios orales que se le siguió, sino incluso cumpliendo con la regla que se le impuso en su momento, esto es, no referirse a la testigo Isabel Rodríguez Chipana en ninguna entrevista periodística ni concurrir a la ciudad de Huanta en lo que duraba el proceso penal. E incluso, señores jueces, mi patrocinado asistió a la última sesión de este proceso para escuchar la lectura de su sentencia, sabiendo incluso que podría ser condenado. Todo ello no hace más que demostrar que Urresti Helera nunca ha tenido ni tendrá intenciones de rehuir al proceso o no someterse al mismo. Por el contrario, demuestra su sujeción y obediencia a cada decisión que ha emitido este tribunal, debiendo hacer hincapié en que si el colegiado acepta la solicitud planteada por esta defensa técnica, nos allanaremos a todas las medidas de restricciones que el colegiado tenga bien dictar para mi representado. Debemos recalcar también, señores jueces, que Daniel Urresti Helera presenta arraigos de calidad. Primero, sobre el arraigo domiciliario, debemos recalcar que domicilia desde hace más de 20 años en el inmueble ubicado en calle Paseo de los Reyes, número 228, en la urbanización Las Lomas de la Molina, en la ciudad de Lima. Durante todo el proceso penal que se le ha seguido, nunca ha variado de domicilio ni variará de domicilio. Asimismo, cuenta con arraigo laboral al ser militante activo y ocupar el cargo de secretario nacional de política e ideologías en la agrupación política Podemos Perú, y para ello hemos presentado ante ustedes la constancia de estado de afiliación de la agrupación política Podemos Perú, el historial de afiliaciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones y su inscripción como secretario nacional de política e ideología de la misma agrupación política a la que he hecho mención, y cargo que seguirá desempeñando si se acepta el presente pedido formulado. Aunado al hecho, señores jueces, que Urresti Helera ha sido candidato en las elecciones presidenciales en el año 2021 y elecciones municipales en el año 2023 por la misma agrupación política a la que he hecho mención,
y conforme es de público conocimiento. Y aunado también al hecho de que mi representado viene recibiendo una pensión por parte del Estado, ya que tiene condición de general de brigada en retiro del Ejército del Perú, viene recibiendo una pensión que únicamente puede ser cobrada por él, al ser personalísima conforme la ley manda. Y que cuenta también, señores magistrados, con arraigo familiar de calidad, pues Urresti Helera se encuentra casado con la señora Juanita María del Carmen Pastor desde 1981, conforme se puede apreciar de la partida matrimonial adjuntada a folios 12 del escrito inicial que se presentó, y es decir, tiene más de 40 años de matrimonio, y siempre han vivido y viven en el domicilio antes señalado, junto también con su hija Daniela Urresti Pastor, quien tiene a la actualidad 35 años de edad. Es más, incluso, señores jueces, ustedes recordarán que ambas personas a las que he hecho mención acompañaron a mi patrocinado en la lectura de sentencia el 13 de abril del presente año. Finalmente, señores jueces, en cuanto a la gravedad de los hechos que han sido materia de condena, Daniel Urresti siempre ha reconocido que los hechos que fueron materia de investigación y juzgamiento son graves. Y sin embargo, pese a la gravedad de estos, ha venido compareciendo durante todo el proceso. De allí que siempre ha acudido al llamado de la autoridad judicial o fiscal, incluso frente a decisiones desfavorables como la sentencia emitida por este colegiado. Es importante recalcar, señores jueces, que nunca se ha presentado un dato objetivo en el extremo del riesgo de fuga por parte de Daniel Urresti, puesto que jamás ha rehuido él a la acción de la justicia, debiendo también tener en cuenta que Urresti Helera ha desempeñado cargos como alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, ha sido ministro del Interior, ha sido y es candidato político a la presidencia de la República y ha sido candidato político a la alcaldía de Lima. Es uno de los políticos más activos que existen en nuestro medio social. ¿Y por qué recalco esto, señores jueces? Porque no hay lugar en nuestro país donde no puedan reconocer a Daniel Urresti en el supuesto hipotético negado que pretendiera rehuir a la acción de la justicia. Él seguirá afrontando este proceso, como siempre lo ha hecho, con entereza y responsabilidad, aunado a que la oportunidad que el tribunal le pueda dar para seguir afrontando el presente proceso en libertad de cara a la revisión de la condena en segunda instancia, va a coadyuvar a controlar también las afecciones en su estado de salud a las cuales ya he hecho mención. Por estas razones expuestas, señores magistrados, consideramos como defensa técnica que resulta amparable la posibilidad de que el colegiado pueda suspender la ejecución de la condena y sujetarlo a los fines del proceso a mi patrocinado a través de las medidas de restricciones que se estimen pertinentes, hasta que nuestra Corte Suprema pueda revisar y emitir un pronunciamiento definitivo sobre las razones que han motivado la condena que se le impuso a Daniel Urresti Helera. Gracias, señores magistrados. Gracias, señor abogado. Bien, no tenemos ninguna pregunta para el señor abogado, porque ha sido claro con su petición. Señor Urresti Helera, como usted ha escuchado, el abogado que ha hecho el uso de la palabra en su defensa ha sido claro. Sin embargo, la defensa material comprende la defensa técnica, o la defensa comprende la defensa técnica y la defensa material. Si usted desea hacer uso de la palabra, solo relacionado al pedido, ya no repitiendo lo que acaba de señalar su abogado. Adelante, señor Urresti. Muchas gracias, señores magistrados. Sí, me gustaría recalcar algunos puntos que creo que me gustaría que la sala los tome en cuenta, por favor. Desde el 2011, en que ingresé a la vida política, en los puestos que ocupé como secretario nacional de gestión de riesgos, alto comisionado contra la minería ilegal, ministro del Interior y por último jefe de seguridad en el distrito de Los Olivos, la noticia principal que rodeó a mi persona fue la lucha contra la delincuencia. Una lucha que llevé a cabo a riesgo de mi propia vida.
en todos estos puestos, motivo por el cual no hay policía que no me reconozca. No hay policía que no me reconozca a nivel nacional. Mi rostro, mi figura y el hecho de ser un político activo me ponen a la altura de Keiko Fujimori, de López Aliaga, Luz de Florenano, etcétera, todos los políticos que son realmente conocidos, reconocidos, no solamente por sus actos, sino por su fisonomía y su rostro, que son fácilmente reconocibles en cualquier entrevista. Las entrevistas que he dado han sido cientos de entrevistas. En las campañas que he realizado, mi figura, mi rostro ha sido muy conocido porque se han puesto letreros, propaganda política a nivel nacional. No hay sitio en el Perú, porque yo he recorrido básicamente el 90% del país en mis campañas, no hay sitio donde yo llegue y no se me reconozca, se me reconoce, sea por los que están a favor de mi candidatura o por los que no están, porque me he presentado en todos los medios de comunicación de provincias, porque eso es lo que uno hace cuando viaja a una provincia, por muy pequeña que sea, por muy pequeño que sea el pueblo, pues se presenta en los medios de comunicación, aparte de los mítines que se hacen. Entonces, lo que quiero asegurarles a los señores magistrados es que mi rostro es amplísimamente conocido. El pensar que yo puedo querer salir en libertad hasta que se pronuncie la Suprema para tratar de escapar es algo que se tendría que considerar impensable, porque no sé cómo me podría ocultar mi rostro, mi voz. Si no me sacan por el rostro, me sacan por la voz, o sea, es imposible. Además que eso me obligaría, en el hipotético caso negado de que quiera yo esconderme, me tendría que esconder en un cuartucho, qué sé yo, o sea, no ver ni la luz del sol. Y justamente eso es lo que no quiero. En segundo lugar, me considero una persona honorable. He hecho una carrera militar hasta llegar al máximo grado sin tener otros familiares militares. Soy el único Urresti que existe en las Fuerzas Armadas y eso significa que todo me ha costado mi propio esfuerzo. Ingresé a la vida política y la vida pública y creo que lo he hecho bien, pero lo que quiero dejar en claro es que para mí, antes que nada, está mi honor, está mi prestigio. Eso es lo que cuenta para mí. Yo fracasaré, o sea, será lo terrible para mí tener que cumplir una prisión en la que se me acuse de asesino, cuando yo no soy un delincuente, jamás lo he sido, jamás he hecho nada por lo que me puedan llamar delincuente. Y si me aplican la psicología, pues podrán darse cuenta de eso. No he hecho nada en mi vida de lo cual yo tenga que avergonzarme o pensar que soy un delincuente. Jamás le he hecho mal a nadie, jamás. Y entonces, lo que pretendo, señores jueces, es decirles que creo ciegamente en la democracia, creo y he defendido la separación de los poderes, la autonomía de los poderes. Creo, he defendido y he estado de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, porque este nuevo Código Procesal Penal rectifica múltiples errores del Código Procesal de 1924, que es tan antiguo, es tan juzga las cosas con una gravedad tremenda y no es garantista, sino que presupone que todos somos ya delincuentes, que si nos sentencian en primera instancia, pues ya tenemos que comenzar a cumplir nuestra pena. Y yo creo que uno de los grandes logros
que han logrado ustedes, señores magistrados y abogados en general, porque ustedes, señores magistrados, abogados, ya sea en su papel de fiscales, jueces, congresistas o abogados que ejercen su profesión, son los que de una manera u otra han sacado adelante este nuevo Código Penal procesal, en el que efectivamente se garantiza que un procesado tenga todas las facilidades hasta que se ratifique su pena y quede firme. Estando en prisión, es muy difícil llevar a cabo esto, señores magistrados. El mismo hecho de sobrevivir en la prisión ya nos ocupa la mayor parte del tiempo. El mismo hecho de tener que acostumbrarse a no vivir en libertad, el hecho de todos los estragos que causa en la familia, los estragos terribles que se causan en la familia, yo hasta ahora recién me estoy asimilando, o sea, el daño moral, físico, los problemas mentales que traen dentro de la familia, es algo que nosotros estando aquí en prisión, pues no podemos hacer nada, solamente lamentarnos y sufrir por ello, porque afecta a todos. Mi familia es pequeña pero muy unida y mis nietos, o sea, cada vez que tienen oportunidad de venir a visitarme es una tragedia cuando se tienen que ir. Pero en fin, si en este momento, señores magistrados, tenemos dos códigos que están en este momento ambos vigentes aquí en el Perú, el de 1994 y este nuevo Código Procesal Penal que, como repito, es obra suya, es obra de todos ustedes, porque todos ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de sus carreras que el anterior no servía, que no había garantías, etcétera, y que ha formulado un nuevo código que no solamente es garantista, sino que permite que los juicios duren mucho menos, que sean más efectivos, etcétera. Entonces, si ustedes mismos han hecho esto, señores, ustedes mismos saben que es un código mucho mejor. Entonces, yo les agradecería infinitamente que tengan en cuenta esto y que me den la posibilidad de acogerme al que más me conviene, ¿no? Que yo tengo entendido que es un principio básico que todos conocemos, o por lo menos el cual hemos escuchado y sobre el cual ustedes estoy seguro que conocen todo a la perfección. O sea, darle al reo, al procesado, lo que más le conviene. En este caso, a mí me convendría más lo que está de estos dos códigos que en este momento están vigentes, pues acogerme al nuevo Código Procesal Penal. Tengan la certeza, señores magistrados, que yo voy a hacer mi vida normal, voy a tratar, aparte de, lógicamente, tratar, así como ya la Fiscalía ganó una nulidad anteriormente, la Corte Suprema anuló el juicio, pues yo también en ese sentido es que voy a tratar de luchar para que la Corte Suprema anule este juicio y me pueda someter a uno nuevo, donde pues tendré el cuidado de traer más testigos, etcétera, de hacer lo que sea necesario en el nuevo juicio. Pero tengan ustedes la certeza, señores magistrados, de que yo jamás en la vida pretenderé hacerme daño por algo que no he hecho, pretenderé escaparme, ocultarme o hacer algo indebido. Nunca lo he hecho y ahora en el otoño de mi vida no pienso hacerlo, porque para mí más vale lo que diga la historia de mi persona, ya que por diferentes motivos, por las coyunturas, por esas cosas que nos da la vida, me han hecho una persona pública. Y por lo tanto, yo no quiero que se me recuerde como alguien que se suicidó, ni quiero que se me recuerde como alguien que se escapó
que se tuvo que esconder en la sierra o qué sé yo, y que termina capturándolo la policía. Porque es imposible poder ocultarse, sobre todo una persona tan conocida como yo. Yo voy, si ustedes lo permiten y me dan esa facilidad, solamente me voy a dedicar a mi defensa y a dejar mis cosas en orden, porque yo, como jamás pensé que me podían condenar a prisión, me he dejado mis cosas en orden. Tengo que explicarle a mi nieto, tengo que ver la situación de mi esposa, que está con una depresión terrible, y no me deja vivir eso. Yo tengo 43 años de casado, con la única mujer de la que me enamoré y que amo hasta el momento. Y estar aquí en prisión es duro, pero, o sea, si lo soportan otras personas que no tienen ni siquiera una capacidad moral para entender las cosas, o que son carne de prisión, pues para mí es totalmente tolerable, ¿no? Yo ya me convertí en líder aquí en la prisión donde estoy, y estoy haciendo cosas por los demás, tratando de ayudarlos. Ya me convertí en un líder que está tratando de mejorar la vida de los demás acá. Y es lo que quisiera hacer en estos meses, si la Corte Suprema ratifica, utilizar estos meses para poder dejar las cosas tranquilas, para estar seguro de que mi esposa va a estar bien, que mis nietos, con el bullying que le están haciendo, entiendan cómo deben superarse, porque son chiquitos, pues, ¿no? Y dicen, no, tu abuelito está en la cárcel, o sea, tu abuelito es asesino, qué sé yo. Y son cosas que me gustaría poder solucionar. Así que, dicho esto, y repitiendo nuevamente que así como Debo dice desde el 2013, pero en realidad desde el 2007, en que comenzó la investigación, yo jamás he dejado de ir. Me han citado a Ayacucho, nunca he dio un documento de que no puedo ir, que he ido. Jamás dejé de asistir yo a una audiencia, etcétera. Y como siempre, y ustedes deberán conocer eso, te recomiendan siempre, no vayas a la lectura de tu sentencia, no vayas, y si te condenan. Yo jamás haría eso, jamás faltaría yo a una audiencia de un poder judicial en el que creo, igual que creo en la autonomía de la Fiscalía y de todos los poderes del Estado. Jamás. Eso me desdibujaría totalmente como una persona que quiere hacer cosas por su país y que hasta la fecha lo ha venido demostrando. Yo le doy mi palabra, señores jueces, y mi palabra vale oro para mí y para los que me conocen, de que simplemente quiero estar en libertad hasta que se pronuncie la Corte Suprema para poder solucionar temas particulares, personas, y lógicamente voy a pelear para que anulen el juicio si fuera posible, pero nunca se sabe, así que sea lo que sea que Dios disponga para mi futuro, yo lo voy a aceptar con hidalguía. Con hidalguía lo voy a aceptar tal como he aceptado en esta oportunidad, sin rencores, sin insultos y sin nada, simplemente aceptar, porque si el filósofo tiene que cargar con la cruz de su filosofía, y yo creo en la separación de poderes y creo en el poder judicial de mi país, y por lo tanto, en esa creencia tengo que aceptar lo que decida. Esto es lo que tenía que decir, y les agradezco mucho, señores magistrados, de haberme permitido participar. Muchas gracias. Bien. Gracias, señor Urri. También está presente el abogado de la parte civil, doctor Barrenechea. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. En efecto, nosotros somos parte civil. Sí, desea un momentito. ¿Desea usted hacer uso de la palabra? Sí, señor magistrado, si nos permite, por el tiempo que sea adecuado, señor magistrado.
¿Qué tiempo requiere? ¿5 minutos? Un aproximado de 10 minutos, señor magistrado, si se nos permite. Bien. Adelante, doctor Barnechea. Gracias, señor magistrado. En principio, el pedido que viene a sostener el defensor técnico del señor Urresti respecto a la suspensión de la ejecución de la pena en cuanto a la sentencia que se le dictó en su contra por el delito de asesinato en agravio del periodista Hugo Bustillo Saavedra, consideramos nosotros, señores magistrados, que esto debe ser plenamente rechazable por los fundamentos que vamos a exponer. En principio, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que no es la oportunidad procesal para plantear este tema que nos convoca al debate. En tanto que, desde el punto de vista legal, señor magistrado, este pedido técnicamente ha tenido que ser planteado al momento de la lectura de la sentencia a través de una incidencia o tal vez momento de los alegatos finales que formuló el abogado de la defensa técnica del señor Urresti. ¿Para qué? Para que al momento de la sentencia misma que se emitió en el extremo de la pena se establezca si esta era efectiva o suspendida en su ejecución. Ese era el momento oportuno para presentar, y así se hace normalmente en cuanto al uso de este instrumento para efectos de su aplicación en los casos donde rige la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Porque esto es importante, señor magistrado, porque la sala, una vez que emita su sentencia, ya pierde competencia para convocar a cualquier tipo de debate o audiencia respecto a los puntos centrales que son, como por ejemplo, si la pena debe ser ejecutada inmediatamente o suspendida en su ejecución. Esto es un elemento importante, por lo tanto, según este argumento, el pedido de la defensa técnica debe ser declarado improcedente. Otros argumentos, señores magistrados, ya de fondo y entrando al debate que ha planteado la defensa técnica del señor Urresti, nosotros consideramos que, en efecto, el artículo 402 del Código Procesal Penal tiene que ser analizado e interpretado de manera correcta. ¿En qué sentido, señor magistrado? En el sentido de que para establecer, pues, el peligro procesal, la norma solo ha establecido un criterio objetivo. ¿Cuál es ese criterio objetivo? La naturaleza de la gravedad de los hechos. ¿Esto qué significaría, señor magistrado? Que para calificar la peligrosidad procesal solo debe analizarse, o el juez ha tenido que analizar únicamente el tema de la gravedad de acuerdo a la naturaleza de los hechos. Esto significa lo siguiente, señores magistrados, desde nuestra interpretación, de que atendiendo a cómo se cometieron los hechos, en este caso ya es conocida la sentencia, se trata de un delito de asesinato en la modalidad de alevosía. Por lo tanto, los hechos son hechos totalmente reprochables, la forma y el modo como se dio muerte al periodista Hugo Bustillo. En segundo lugar, también debe analizarse la naturaleza del delito. ¿En qué delito o por qué delito ha sido condenado el señor Urresti? Ha sido condenado por un delito de asesinato, que es un delito grave, no solo en la legislación nacional, sino en cualquier legislación comparada de sistema o de sistemas penales. Por lo tanto, estos dos elementos deben tenerse en cuenta para establecer el peligro de fuga, atendiendo a que la pena que se ha impuesto es de 12 años de pena privativa de libertad, lo que daría pues un elemento objetivo para establecer el peligro de evadir la ejecución de la sentencia. En esos sentidos, señor magistrado, atendiendo específicamente a estos elementos, es que se debe declarar también infundada la petición de la defensa técnica del señor Urresti. Máxime, señores magistrados, si técnicamente también hablando, el delito por la cual se ha condenado al señor Urresti no es un delito de asesinato
común, entendido comúnmente, sino es un tipo penal que se aplica subsidiariamente como una de las modalidades delictivas de los denominados crímenes internacionales, como es un crimen de lesa humanidad y que la sentencia ha tenido en consideración, y además también porque es una forma de los delitos de grave violación de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto, señores magistrados? Que técnicamente el delito que se ha cometido en contra de Hugo Bustillo Saavedra es un crimen de ejecución extrajudicial, por lo tanto pertenece al ámbito de aplicación de las graves violaciones de derechos humanos. Y atendiendo esta connotación también es un hecho grave y por lo tanto no se podría aplicar ninguna suspensión en la ejecución de la pena. Para concluir, señores magistrados, específicamente debemos tener en cuenta las exigencias propias que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tanto el juzgamiento y también la ejecución misma de las penas cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Hay muchos pronunciamientos respecto a que este debe ser una ejecución atendiendo a la naturaleza de los hechos y al tipo de crimen que se haya cometido, pues aplicado desde un inicio para evitar cualquier tipo de sustracción o evasión del cumplimiento o ejecución efectiva de la sentencia, tanto de primera instancia o de su ratificación en segunda instancia. Por lo tanto, señores magistrados, también tiene que tenerse en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque la sala que juzga no es una sala común, sino es una sala especializada en temas de derechos humanos. Por lo tanto, este es un elemento indispensable y bajo este criterio es que la sala tendría que resolver el presente caso, señor magistrado. Finalmente, consideramos que de acuerdo a las posibilidades que tiene también el señor Urresti, tiene posibilidades económicas, el lugar donde vive, ha señalado el estilo de vida que tiene, los ingresos que también percibe por ya aspectos propios de su carrera militar, etcétera, hacen pues posible de que tenga las facilidades para poder evadir también la efectiva ejecución de la sentencia que se le viene aplicando. Otros elementos propios como los arraigos que establece el abogado de la defensa técnica del señor Urresti, para estos, consideramos nosotros, para este caso de la suspensión de la ejecución de la pena, no tiene nada que ver, porque eso está orientado más para un tema propio de otras medidas de aseguramiento, pero no para este tema. ¿Por qué? Porque la norma expresamente ha establecido qué criterio se debe evaluar para el tema del análisis del peligro procesal, y solo debe analizarse la naturaleza y la gravedad del hecho y también pues por qué delito se viene imputando, y en este sentido, señor magistrado, ya no queremos redundar más, solicitamos pues que se declare en todo caso infundado el pedido que viene a plantear la defensa técnica del señor acusado Daniel Urresti. Y concluimos, señor magistrado, también con un tema de coherencia interna en lo resuelto por la misma sala, recordando que en su oportunidad nosotros, como buena práctica, solicitamos que se aplique el nuevo Código Procesal Penal en tanto que la defensa material de la parte civil, igual que tiene también el acusado, la defensa material antes de emitirse la decisión o el pronunciamiento de fondo. Nosotros también señalamos que en equidad en un análisis proporcional de los derechos debería de también darse la última palabra a la parte civil. En ese momento se opuso el abogado del señor Urresti, dijo que no era aplicable y dio sus argumentos por qué no se podría aplicar el nuevo Código Procesal Penal para estos efectos. Y ahora viene ya a señalar, bueno, que es un sistema penal mucho que tiene, digamos, mayores garantías y por lo tanto debería ser aplicado para el caso. Pero la sala en su momento dio ya su respuesta y por lo tanto desde una perspectiva de coherencia interna entre las decisiones que pueda tomar la sala en diferentes momentos sobre hechos similares, solicitamos también pues que lo solicitado por la defensa técnica no debe ser amparado atendiendo a estos pronunciamientos anteriores, señores magistrados. En atención a ello, nosotros nos vamos a ratificar en nuestro pedido de que se declare bien improcedente por los argumentos anteriormente señalados o bien infundado por los
últimos sustentos que hemos indicado, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor abogado. Sí, doctor Leiva, adelante. Tengo que hacer uso de mi derecho de réplica. Voy a hacer bastante... Un momento, sí, un momento. Sí, señor magistrado. Efectivamente, doctor Leiva, por el tiempo que han hecho uso de la palabra, tiene 3 minutos para la réplica correspondiente. Sí, señor magistrado, voy a ser bastante concreto después de haber escuchado al abogado de la parte civil. Primero, el abogado de la parte civil le menciona a ustedes de que no es la oportunidad procesal de haber presentado este pedido que hace la defensa, lo cual es absolutamente erróneo, señores magistrados, porque en el código procesal penal no hay momento establecido específicamente en el que se establezca cuándo se puede plantear este tipo de solicitudes que nosotros venimos a hacer ante su colegiado. Y es más, incluso ustedes habrán podido advertir que el mismo abogado de la parte civil les ha dicho expresamente a ustedes, normalmente lo suelen hacer así. Normalmente se suele hacer así. Entonces, eso no es un argumento que tenga algún respaldo jurídico como tal sobre la petición que se está haciendo. Segundo, señor magistrado, parece ser que mi colega abogado de la parte civil no ha leído lo que dice expresamente el inciso 2 del artículo 402 del Código Procesal Penal, porque en su alocución que él ha hecho nos ha dicho expresamente de que únicamente acá se debe evaluar la naturaleza y gravedad del delito, y la literalidad del artículo 402 en su inciso 2 dice expresamente la naturaleza o gravedad del delito y el peligro de fuga, y ahí cobra justamente a razón de ser los arraigos que hemos presentado. No es que hayamos presentado arraigos simplemente por querer presentarlos o hacer un volumen, lo dice expresamente en la literalidad del inciso 2 del artículo 402. Si en cuanto a la naturaleza o gravedad del delito como tal como lo he hecho mención en mi locución inicial, mi patrocinado siempre ha reconocido que el proceso que se le ha seguido es ante es por la comisión de un delito grave. Y lo he dicho así expresamente al momento de mi locución. Y aún mi patrocinado, teniendo conocimiento de eso, siempre se ha sujetado a todas las reglas del proceso y a todas las medidas que el colegiado ha impuesto. En ese sentido, señores magistrados, consideramos como defensa que la argumentación del abogado de la parte civil no ha trastocado en absolutamente nada los fundamentos y el pedido que se le hace a su sala. Gracias. Bien. Doctor Barnechea. Sí, señor magistrado, muy puntual respecto a lo señalado por el colega de la defensa técnica del señor Urresti. En principio debemos mencionar que el artículo 402 del Código Procesal Penal tiene que ser interpretado de manera correcta. Y es por eso que dice en el inciso 1 la sentencia condenatoria, ¿no? La sentencia condenatoria. Y sí, claro, este tema de la suspensión de la ejecución de la pena tiene que ser resuelto con la sentencia condenatoria. Y por lo tanto es la oportunidad procesal pedirlo antes de que la sala emita su sentencia definitiva. Por lo tanto, este es un argumento que nace de la propia norma procesal penal bajo comentario. Y así se hace, ¿no? Así se hace. Y ahora que en mi alocución que haya señalado normalmente, porque la norma así lo establece y eso es normal que se haga en esa etapa. No es que lo hagan por una cuestión meramente de criterio, sino una cuestión de legalidad, ¿no? Normalmente se hace eso porque legalmente así se exige. Ahora, respecto a cómo debe ser analizado el inciso 2, la norma es claro cuando dice que según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga que establece para determinar específicamente el momento o el análisis correcto de la suspensión de la ejecución de la pena. En efecto, este peligro nosotros consideramos de una manera de interpretación de que debe estar
vinculado específicamente a la gravedad del hecho y también a la naturaleza propia del delito por la cual se ha condenado, y atendiendo en estos factores a la pena impuesta, también el quantum de la pena, que en este caso es de 12 años. Por lo tanto, todo eso debe analizarse en el peligro procesal, pero no necesariamente o únicamente el peligro procesal debe estar centrado en temas propios que son, digamos, naturales para el caso de otras medidas de coerción personal, sino específicamente para la suspensión de la ejecución de la pena se tiene que ver esto, y además otros elementos que la sala va evaluando al momento de, por el principio de mediación, que va conociendo el juicio y va también teniendo en cuenta para que finalmente pueda decidir. Por lo tanto, señores magistrados, creo yo que nuestros argumentos no han sido refutados, ni mucho menos tampoco existe fundamento para hacerlo, y que se ampare los mismos. Gracias. Gracias. Bien, ha culminado el debate y la causa va a quedar al voto. Se va a emitir la resolución correspondiente dentro del plazo de ley y se les va a notificar a sus respectivas casillas electrónicas. Gracias. Esta vista de la causa ha concluido.